Una sombra silenciosa, en gramas en el amanecer de la maternidad. Clara acababa de descubrir que estaba embarazada. Las primeras semanas fueron una vorágine de emociones, alegría desbordante, náuseas persistentes y una fatiga que la arrastraba al sofá a media tarde. Su cuerpo era un misterio de transformación y su mente, un torbellino de pensamientos y miedos. Era el inicio de su primer trimestre, ese periodo crucial donde un universo diminuto se gestaba dentro de ella, pero también donde su propia psique se volvía increíblemente vulnerable. Un martes por la mañana, mientras esperaba los resultados de su primera ecografía, sentada en una sala con una ola de ansiedad que la invadía, había escuchado historias, había leído artículos, y si algo andaba mal, se preguntaba. En la sala de espera, el ambiente era tenso. Una conversación a su lado susurraba pero audible. Hablaba de una pérdida temprana, de una madre que se sentía culpable por no haber cuidado lo suficientemente a su bebé. Clara, ya de por sí abrumaba por las hormonas y la incertidumbre, sintió un escalofrío. En ese momento de vulnerabilidad, con su mente analítica parcialmente desconectada por el miedo y el cansancio, su mente reactiva, como una grabadora silenciosa, capturó cada detalle del tono de voz preocupado, la palabra culpable, el olor a desinfectante del hospital, el sonido monótono de un monitor cardíaco lejano. Todo se funcionaba en su mente, en una grabación profunda, un engrama. Pasaron las semanas, la ecografía fue muy bien, el bebé crecía fuerte. Clara se sentía mejor físicamente, pero una sombra sutil se había instalado en su interior. A veces sin razón aparente, sentía una punzada de ansiedad en el estómago o una inexplicable sensación de culpa. No sabía por qué. Su mente consciente había archivado el incidente de la sala de espera, pero el engrama permanecía y permanecía latente. Meses después, ya con su bebé en brazos, un día particularmente agotador, su pequeño lloraba inconsolablemente. Clara, exhausta y estresada, intentaba calmarlo. De repente su madre, con la mejor de las intenciones, le dijo: ¿estás segura de que lo estás haciendo bien? No querrás sentirte culpable después. Esa frase, ese tono, el cansancio acumulado, fue la impronta, fue la llave, fue la tecla. El engrama se activó. Clara sintió una oleada de pánico y una culpa abrumadora, como si el suelo se le abriera bajo sus pies. Su mente reactiva reprodujo la grabación, el miedo de la sala de espera, la palabra culpable, la sensación de no ser suficiente. De repente, se encontró a sí misma gritándole a su madre con una intensidad que le sorprendió, frases que no eran suyas pero que correspondían y resonaban con la angustia grabada en aquel momento de la vulnerabilidad. Ese comportamiento, esa repetición inconsciente de patrones y emociones del pasado, es lo que llamamos dramatización. Clara no era consciente de que estaba reviviendo un engrama, solo sentía el dolor, la culpa, la frustración y actuaba impulsivamente sin entender la raíz de su reacción. Su mente reactiva, en su intento primitivo de advertirle de un peligro, la estaba haciendo revivir una experiencia dolorosa, incluso si el contexto actual era completamente diferente. La historia de Clara nos enseña que las primeras semanas del embarazo no son solo un periodo de formación biológica, sino también
de una profunda impronta emocional. Las experiencias de la madre, sus miedos, sus alegrías, sus traumas, sus dolores, sus problemas no resueltos pueden dejar grabaciones sutiles pero poderosas. Estas grabaciones, estos engramas pueden influir en su bienestar emocional y a través de la conexión profunda entre la madre y el hijo e incluso en el desarrollo temprano del bebé. Comprender esto no es para generar culpa, sino para empoderar a un llamado a la conciencia, a la autocompasión y a la búsqueda de apoyo. Honrar el proceso de la maternidad implica reconocer la vulnerabilidad de este periodo, sanar nuestras propias heridas y crear un entorno emocional lo más sereno posible, porque al cuidar de la madre, estamos cuidando del amanecer de una nueva vida y asegurando que su historia comience con la melodía más armoniosa posible. La sombra silenciosa de los engramas en el amanecer de la maternidad hacen que personas como Clara acababan de descubrir que estaban embarazadas. Las primeras semanas fueron una vorágine de emociones, alegría desbordante y náuseas persistentes. Lo que tu bebé recuerda antes de nacer. Las 12 primeras semanas que la ciencia nunca te contó. Hay un momento exacto, medible, que ocurre dentro de ti antes de que sepas que estás embarazada. Un momento en el que tu bebé no tiene cerebro, no tiene corazón, no tiene forma, y aún así ya estás empezando a construir algo que va a cargar toda tu vida. No es una metáfora, es biología. La ciencia perinatal lleva décadas documentando algo que la mayoría de las madres nunca escucha en una consulta de 15 minutos. Lo que tú sientes durante las primeras 12 semanas no se queda solo en ti, cruza la placenta, llega a una estructura que se está formando en ese instante y empieza a dejar huella antes de que exista un solo recuerdo consciente. Hoy vamos a recorrer semana a semana desde el segundo exacto de la fecundación, lo que la ciencia ha confirmado sobre cómo se construye un ser humano completo, y vamos a entender algo que cambia la forma de vivir el embarazo para siempre, que el cuerpo empieza a recordar mucho antes de que la mente pueda hacerlo. Quédate hasta el final porque en este minuto 8 vas a entender por qué los primeros latidos de tu bebé y tu propia calma no son dos cosas separadas, son una misma cosa. La carrera que decide todo. Todo empieza con una carrera. Entre 200 y 500 millones de espermatozoides viajan al mismo tiempo, hacia el mismo lugar, hacia el mismo destino. En proporción a su tamaño, ese recorrido equivale a que una persona nadara desde Colombia hasta España sin descanso, sin mapa, solo el impulso. De esos cientos de millones, apenas unos pocos, cientos, llegan vivos hasta el final del trayecto. Y de esos pocos cientos, solo uno entra. Ese eres tú. En el instante exacto en que ese espermatozoide atraviesa la membrana del óvulo, ocurre algo que los biólogos han fotografiado y medido: una descarga de zinc visible como un destello de luz bajo el microscopio especializado. Los científicos la llaman literalmente el destello de la vida. Ese destello es la primera señal eléctrica de un sistema nervioso que todavía no existe, pero ya empezó. Semana 2. El viaje en silencio. La célula recién formada, llamada cigoto, inicia un viaje por la trompa de Falopio. Se divide una célula, se convierte en dos,
se convierten en 4, 4 se convierten en 8. Para cuando llega al útero ya es un grupo de células llamada blastocisto, buscando un lugar exacto en la pared uterina para implantarse. Cuando lo encuentra, tu cuerpo empieza a producir la hormona que días después va a dar positivo en una prueba de embarazo. Aquí está el primer dato, ese primer dato que casi nadie se detiene a procesar. Todavía no sabes que estás embarazada y sin embargo dentro de ti ya hay un proyecto de ser humano que lleva días tomando decisiones biológicas. No esperó tu permiso, no esperó que lo supieras, empezó solo. Semana 3 y 4. Las 3 capas que lo construyen todo. Tu bebé mide menos de 1 milímetro, pero en ese momento se están formando 3 capas de células que van a construir absolutamente todo lo que será tu cuerpo. Una capa va a originar el cerebro, la médula espinal, los ojos. Otra capa va a construir el corazón, los músculos, los huesos. Y la tercera capa va a dar origen a los pulmones, el estómago y el hígado. Ningún ingeniero humano ha logrado replicar esta precisión. Miles de instrucciones genéticas ejecutándose en paralelo, sin error, sin supervisión externa, en un espacio más pequeño que una cabeza de alfiler. Y aquí hay algo que la investigación en epigenética ha confirmado. En los últimos 20 años, estas células no solo siguen un plano genético fijo, también están empezando a escuchar el ambiente químico en el que se desarrollan, la sangre materna, las hormonas que atraviesan, el oxígeno que reciben y un entorno que ya está hablando. Las células ya están aprendiendo a responder. Semana 5 y 6. El primer latido y la primer señal de estrés. Algo empieza a latir. El corazón de tu bebé comienza como un tubo de células que se pliega sobre sí mismo y se contrae. Los primeros latidos ocurren aproximadamente el día 22, cuando tú probablemente todavía ni sospechas que estás embarazada. Este corazón va a latir y sin detenerse durante el resto de su vida aproximadamente 2.500 millones de veces, sin pausa, sin reinicio y sin mantenimiento. Pero aquí está el dato, que pocas madres conocen. En estas mismas semanas también empieza a formarse el eje hipotálamo, la hipófisis adrenal, el sistema que durante el resto de tu vida va a regular cómo tu hijo responde al estrés, cómo nosotros como hijos respondemos al estrés en esta etapa de la vida. Investigadores como Janet DiPietro de la Universidad Johns Hopkins documentaron durante años algo que cambió la forma en que se entiende el embarazo. El cortisol que circula en la sangre de la madre cruza la placenta y empieza a calibrar desde estas semanas tempranas la sensibilidad del sistema del estrés del bebé. Esto no significa que cada mal día que te haga daño a tu hijo significa otra cosa mucho más útil, que tu sistema nervioso y el suyo no están separados por la piel, están conectados por la química en tiempo real desde la semana 5. Semanas 7 y 8. El embrión a feto. Entre la semana 6 y la semana 8 el embrión ya tiene formado todos los órganos principales, aunque todavía en miniatura. En este momento en que técnicamente deja de llamarse embrión y empieza a llamarse feto. Ya se mueve. No lo sientes todavía, no hay manera de que lo notes desde afuera, pero dentro del útero, ese cuerpo diminuto ya está generando sus primeros movimientos reflejos, controlados por un sistema nervioso que apenas empieza a tomar forma.
Es la primera evidencia física de algo que va a ser central en las próximas semanas. El bebé no es un espectador pasivo de su propio desarrollo, está empezando a interactuar con su propio cuerpo. Semana 9 y 10. El cuerpo que responde al mundo. Las extremidades ya están claramente formadas, los dedos separados, la cara reconocible, y aquí aparece algo que sorprende incluso a quienes estudian esto profesionalmente. El bebé ya tiene reflejos, si algo toca su rostro lo aparta y si hay un estímulo responde. Esto es importante y quiero que lo escuches con calma. Responder a un estímulo no es lo mismo que tener memoria consciente, ni los recuerdos como los que tú tienes. El bebé no está pensando en esas semanas, pero su sistema nervioso ya está aprendiendo de la forma más básica posible a reaccionar ante el entorno. El primer borrador de algo que la psicología perinatal llama memoria implícita, no recuerdos con palabras ni con imágenes, sino patrones corporales de respuesta que se empiezan a grabar antes de que exista el lenguaje, antes de que exista el pensamiento consciente. El psiquiatra canadiense Thomas Berney, uno de los primeros investigadores en estudiar esto con rigor, lo resumía así en su trabajo. El bebé en gestación no piensa como un adulto, pero su cuerpo sí empieza a registrar a un nivel muy básico cómo es el ambiente en el que se está creciendo. No es esoterismo, es el sistema nervioso autónomo haciendo exactamente lo que está diseñado para adaptarse. Semana 11 y 12. El puente invisible. Para la semana 12 tu bebé ya está completamente formado en miniatura. Todos los órganos están en su lugar. Los reflejos se multiplican. El sistema nervioso sigue madurando a una velocidad que ningún otro órgano del cuerpo va a alcanzar después. Y aquí está el cierre de esta primera etapa. El dato con el que quiero que te quedes. Durante estas 12 semanas no se construyó solo un cuerpo, se construyó también el primer borrador del sistema que va a regular durante toda tu vida cómo tu hijo maneja el estrés, cómo se calma y cómo se vincula. Eso no es una sentencia, no significa que tengas que vivir en alerta constante revisando cada emoción como si fuera peligrosa para tu bebé. Significa lo contrario, que los pequeños momentos de calma que te das a ti misma, respirar profundo, respirar hondo, descansar, sentirse acompañada, no son un lujo durante el embarazo. Son literalmente información que tu cuerpo le está enviando al suyo. El bebé no necesita una madre perfecta ni un embarazo sin un solo mal día. Necesita lo que la ciencia ha confirmado una y otra vez. Una base de regulación suficiente, buena, eso ya es protección. Lo que acabas de escuchar no es para generar miedo, es exactamente lo contrario. Es para que entiendas que cada vez que te detienes a respirar, que eliges descansar en vez de exigirte, que buscas apoyo en vez de cargar todo en silencio, no estás siendo débil, estás participando de forma activa en la construcción del sistema nervioso de tu hijo. Eso es poder, no presión. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo simple. Escribe en los comentarios en qué semana de tu embarazo estás ahora mismo. Y si esto te hizo ver tu propio nacimiento o el de tus hijos de otra manera, y si quieres que sigamos este recorrido en el próximo video, voy a contarte qué pasa desde la semana 13 hasta el momento del nacimiento, cuando empieza a escuchar tu voz, cuando distingue tu olor y qué dice la ciencia sobre el primer vínculo real entre madre e hijo. Suscríbete y activa la campanita para no perdértelo. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta historia que es en realidad el comienzo de una nueva vida, de la vida tuya.